Saludos a todos los que están participando, tanto los egresados que van a participar activamente como los estudiantes actuales, tanto que van a participar también como que están escuchando. Lo primero que tengo que decir, y voy a ser muy rápido en todas estas palabras, es, además de agradecerles, felicitarles, porque este tipo de actividades que se llaman extracurriculares son muchas veces, y en su mayoría, sumamente importantes en la formación de los profesionales, porque precisamente permiten llevar a la realidad, llevar a la práctica e incidir en la sociedad, que es para lo que nos estamos preparando. En segundo lugar, también felicitarles porque el tema es sumamente actual. Y además es sumamente actual y hay, digamos, un choque de opiniones. No digo en qué grado de cantidad en un lado y en otro, pero definitivamente hay un choque fuerte en cuanto a las posturas que se tienen frente a este tema. Y siempre al final y de fondo está el tema de la ética, que es lo mejor. Y la ética tiene como dos grandes pilares, dos grandes elementos. Una es la ética propia, que es la ética, lo bueno a nivel individual, a nivel personal, y la otra es la ética social, es decir, la ética que busca el bien común. Estos dos grandes pilares están, digamos, a nivel teórico en la ética como tal y en la política, que al final de cuentas la política es la ética de la polis, la ética de la ciudad, la ética del bien común. Y no cabe duda que muchas veces el conciliar el bien individual con el bien común a veces presenta cierta problemática. ¿Por qué si yo como persona tengo derecho a esto, por qué tengo que ceder a otra postura que beneficia a otros pero me perjudica a mí? Eso es lo que se podría decir un conflicto entre la ética personal y el bien común o la ética comunitaria. Entonces, profundizar en este tema frente a las consecuencias de ir en una dirección o en otra, tomar postura por esta o por otra, no cabe duda que es siempre interesante. Y el debate que la Asociación de Derecho está propiciando en esta mañana en un tema de tanta actualidad, que a mí a veces me recuerda, ¿verdad?, esa polémica que hubo hace unos años frente a fumar o no fumar. Yo tengo derecho a fumar, pero el que está al lado tiene derecho a no recibir el humo que yo fumo. Eso es un evidente conflicto entre la ética individual de yo hago lo que quiero y la ética comunitaria frente a hay que respetar, hasta dónde hay que respetar. No digo más, solamente estas breves palabras para, y repito, agradecer, felicitar y decir que es un tema de suma actualidad y que a ustedes les entrena precisamente en esta práctica de incidir por el bien de la sociedad. Muchas gracias y adelante. Gracias por sus calurosas y muy atinadas palabras, rector magnífico. Y en este momento le otorgamos la palabra a nuestro presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, Arles Araúz. Bueno, muy buenos días, profesor Francisco Blanco, rector magnífico de la Universidad Católica Santa María la Antigua, profesora Cheti Mendieta, directora de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, padre Miguel Ángel Keller, director del Departamento de Análisis de la Iglesia, Camel Gozaine, vicepresidenta de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica Santa María la Antigua, miembros de la Junta Directiva de ADEDUSMA, profesora Estela Escala, miembro del jurado, participantes del equipo de egresados, licenciada Samantha Acrich, licenciado Sergio González y licenciado Ian Ramos, participantes del equipo de estudiantes, Diego Rubio, Lisa Hernández y Simón Luo, presidentes de asociaciones invitadas, profesores presentes y estudiantes presentes. Reciban todos y todas un cálido saludo de mi parte. El día de hoy nos encontramos reunidos acá de forma virtual para presenciar un debate sobre un tema muy interesante. Pero más allá de muy interesante, nos encontramos reunidos para presenciar un debate sobre un tema que se encuentra más vigente que nunca, como señaló el rector en sus palabras. Y esto se debe obviamente por el contexto que nos encontramos viviendo todos y todas, que es el de la pandemia del COVID-19. Ahora bien, ¿por qué menciono lo interesante y lo vigente? Menciono lo interesante y lo vigente por el hecho de que lo interesante puede ser cualquier cosa. Puede ser una cosa que no afecta al mundo, que no afecta a la vida en sociedad, que no afecte a nadie y que simplemente sea
para satisfacer un conocimiento que a nosotros nos resulta curioso y que queremos aprender. En cambio, lo vigente es lo que está pasando actualmente en el mundo, es un tema que nos debe ocupar a todos, ya que es algo que va en constante movimiento por el hecho de que lo que estamos viviendo y no sabemos cómo va a terminar. El debate sobre la vacunación obligatoria es un debate que no nace tampoco con esta pandemia del COVID-19. Este es un debate que se viene dando a lo largo de la historia con distintas vacunas que tratan de prevenir distintas enfermedades. Solamente que en lo personal creo que hoy en día agarra más fuerza, agarra más auge, por el contexto cultural, social y político que estamos viviendo hoy en día. Y digo político por el hecho de que sabemos que hay ideologías políticas representadas por líderes mundiales en donde unos hablan sobre proteger y exaltar los derechos individuales de las personas. Y hay otros que hablan sobre el bien del colectivo, vivir en sociedad, preocuparse por el prójimo, tener conciencia y que el Estado regule dichas relaciones. Pero bueno, en fin, para no adentrarme y poder darle inicio de manera rápida al debate, creo que este es un tema que nos debe ocupar a todos, como panameños también. No es que estamos alejados a este debate, países cercanos a nosotros en América, como lo es Canadá, ha vivido durante las últimas semanas largas protestas de parte de camioneros por este debate de la vacunación obligatoria. Y bueno, aprovecho ya para darle también las gracias a los miembros del equipo de egresados y a los miembros del equipo de estudiantes por aceptar la invitación que les hizo EDUSMA para participar de este debate, el cual estoy sumamente seguro de que va a ser un total éxito y de que aquí todos vamos a salir con conocimiento. Muchísimas gracias. Le agradecemos por sus palabras de bienvenida, presidente Arles Araúz, así como por la organización de este evento a través de nuestra asociación. Un equipo de debate está conformado por estudiantes y el otro por egresados. Para introducir a cada uno de los miembros participantes, le cedemos la palabra a Daniel Joyce, coordinador de divulgación e información de la Asociación de Estudiantes de Derecho, quien será el moderador de este debate y les explicará la mecánica del mismo. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Camel. Buenos días a todos. El equipo de estudiantes de Derecho está conformado por Diego Rubio, Lisa Hernández y Simón Lugo, todos miembros de Jóvenes Unidos por el Diálogo, y por parte del equipo de egresados contamos con la licenciada Samantha Agrich y los licenciados Sergio González e Ian Ramos. Para el debate de hoy se toma la metodología World Schools, en el cual dos equipos proponen un punto y el otro contesta. Básicamente un equipo establece su hipótesis sobre el tema, que ya sabemos cuál es el tema de hoy, el bien común y la libertad individual. Y seguido a esto, cada equipo cuenta con 3 participantes, como ya mencionados, y cada equipo cuenta, al igual, con una intervención por participante y una intervención de conclusión, dado un total de 4 intervenciones. Las primeras intervenciones, las primeras 3, cuentan de 8 minutos y la cuarta intervención de 4 minutos. Y de este modo se basa el debate. Bueno, desde ya, en nombre de EDUSMA, le extendemos nuestro más fuerte agradecimiento a los participantes de ambos equipos por acompañarnos en este tipo de actividades. Como junta directiva, buscamos crear espacios en donde el debate de ideas y pensamiento crítico sean valorados y premiados. Y así lo seguiremos haciendo, ya que nuestro fin es lograr obtener una EDUSMA para todos. Ya podemos darle inicio al debate. Okay, dicho esto, muchas gracias por sus palabras, Camel. Dicho esto, vamos a dar inicio al debate. El orden va a iniciar de manera de primer orador por parte de los egresados. Seguido va el segundo orador, que sería la primera intervención por parte del equipo de los estudiantes. Y de esa manera se sigue con este orden hasta llegar a la cuarta intervención, en la que va a seguir la tercera intervención por estudiantes y cuarta intervención de cierre por parte de los estudiantes. La última intervención lo tienen los egresados. Dicho esto, pasamos al primer orador por parte de los egresados para que inicien con su primera palabra. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, primero, buenos días, estimados organizadores, participantes e invitados. Un especial saludo a la profesora Estela Escala, la cual fue una de mis docentes ya hace unos años, un pilar fundamental en mi proceso educativo universitario. Me permito presentar a mi bancada en defensa de la libertad individual en referencia al debate sobre la vacunación. Disculpa, ¿me escuchan? Continúo.
Sí, Sam. Sí, se escucha, delegada. Vamos a estar, se me pasó decirlo, voy a estar mandando el chat cuando llevan 1 minuto de oración y voy a estar pasando también un chat cuando ya lleven los 7 minutos con 40 segundos de oración para que los delegados puedan medir su tiempo de manera más acorde. Perfecto. Gracias, Daniel. Entonces, vamos a iniciar debido a la intervención, vamos a iniciar su tiempo de oración cuando inicie a hablar. Perfecto. Me permito presentar a mi bancada en defensa de la libertad individual en referencia al debate sobre la vacunación. En mi equipo, los licenciados Ian Ramos, Sergio González y mi persona, Samantha Akrish. Iniciaremos esta intervención definiendo conceptos que son vitales para el desenvolvimiento de nuestra postura. Continuaremos con una argumentación básica de por qué la libertad individual es evidentemente la postura correcta y a la vez refutaremos la mal llamada postura sobre el supuesto bien común. No podemos iniciar este debate sin entender nuestro formato, y es que el mismo va inclinado sobre una postura jurídica y principalmente moral. Entendiendo esto, iniciamos definiendo la libertad individual y esta se refiere en 2 orígenes diferentes, empezando por el filosófico, que se refiere a la soberanía individual o propiedad de un individuo sobre sí mismo, es decir, el valor constitutivo del humano en cuanto al fundamento de sus deberes y derechos, donde cada ser humano puede decidir autónomamente sobre las cuestiones esenciales de su vida. Hacemos un énfasis en el argumento que establece, abro comillas, haciéndose responsable ante la sociedad de las consecuencias de sus decisiones y de los resultados de su propia acción. Sin embargo, en el derecho político, lo mismo se inclina a los derechos individuales en el marco del principio de legalidad. Basaremos nuestros debates en conceptos jurídicos básicos, como lo son el consentimiento en la libre autonomía de la voluntad de las partes, el cual será posteriormente elaborado por mis compañeros. El mismo se basa en el principio de la libertad de elección, un derecho humano fundamental que no debe ser atacado ni humillado por la coacción estatal ni gubernamental, especialmente en un sistema político tan débil que nos rodea y que nos ha rodeado en nuestra tan debilitada democracia. Entendiendo lo que es efectivamente la libertad individual, entendemos el derecho fundamental que tienen de manera privada e individual las personas, familias y asimismo negocios manejados por estas personas, de poner las restricciones que considera pertinente para la protección de los suyos y su patrimonio económico. Es decir, entendemos y respetamos la libertad que tienen los seres humanos de proteger su entorno con las medidas que considera pertinente, aun cuando las mismas pueden llegar a ser prohibir el acceso a personas no vacunadas a dicho entorno. Y es que precisamente esta bancada defiende la libertad de elección de los seres humanos y entendemos que esto no es un debate a favor y en contra de la vacunación como método efectivo de responder a esta pandemia. Nos basamos en el principio de que el ser humano tiene derecho y potestad de entender y escoger qué le conviene y qué le perjudica. Este principio, como bien sabemos, no es únicamente aplicado para la vacunación en respuesta a la COVID-19, sino en general, pero enfatizado en el uso de fármacos. Como seres humanos libres, soberanos y autónomos, tenemos el derecho de elegir cómo responder a crisis que nos afecta, directa o indirectamente. De la misma manera que escogemos cómo responder a situaciones cotidianas. Como bien lo establecido anteriormente, es un principio básico de elección. Es importante, mejor dicho, vital, entender que la postura de esta bancada no es una postura antivacuna. Tampoco es una postura inclinada en ciencias, ya que como bien lo establece nuestra posición, creemos en la libertad individual de los seres humanos, en decidir en cuál ciencia creer. Basándonos en el principio básico, que también es eje de nuestra Constitución, donde se le permite al ser humano ser libre de credo sin ser discriminado por la sociedad, mucho menos por el Estado que le gobierna. Culmino mi intervención argumentativa estableciendo que la realidad
es que no existe el bien común si no existe la libertad individual. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, delegada. Muy bien esas palabras. Ahora, seguido con esto, vamos a pasar con la primera intervención por parte del equipo de estudiantes. Buenos días a todos los presentes. Primero que nada, antes de empezar mi discurso, quiero confirmar que se me escucha correctamente. Delegada. No se escucha. Disculpe la intervención, el tiempo se le va a restituir. Veo que una delegada pidió, un delegado, perdón, pidió un punto de información. Delegado Lugo, a su punto. Los puntos de información se hacen durante el discurso. Disculpe, es que no sé por qué me acaba de llegar la notificación. No se preocupen. Ok, listo. Delegada, seguimos a su punto. Buenas nuevamente. Primero, antes de empezar mi discurso, quiero confirmar que se me escucha correctamente. Sí, correcto, delegada, se le escucha. Vale, muchas gracias. Pondré mi tiempo por cualquier inconveniente y empiezo en 3, 2, 1. Bueno, primero que nada, buenos días a todos los presentes. Nuestro lado es el bien común. Antes de iniciar mis argumentos, tenemos que caracterizar correctamente, para entender mejor este debate, qué es el bien común. Básicamente es aquello que beneficia a la sociedad. Y se entiende por sociedad tanto a los ciudadanos, a los sistemas o al Estado que tienen una voluntad popular y homogénea de un orden social. Ahora, si se menciona que la vacunación imperativa de la población se realiza a costa de coartar la libertad sobre la autonomía del cuerpo, es lo que explicaré con mis siguientes argumentos. Pero antes tenemos que aclarar que este debate no se trata de coartar todas las libertades, sino únicamente se trata con la referencia a la libertad de la autonomía del cuerpo, que sería limitada creando otras libertades, como explicaremos a continuación. Mi primer argumento es en base a la libertad. ¿Realmente existe? De nuestro lado creemos que no al 100%. Nuestras elecciones son mediadas o limitadas en la medida que factores impositivos, o sea que no escogemos de nuestras vidas, como nuestra posición económica, social, género o religión, se atraviesan en nuestra toma de decisiones. Por esto realmente debemos pensar si somos libres, cuando las elecciones que tomamos están inclinadas por estos factores. Incluso cuando estos factores no están, hay algo que se llama presión social. Y los estándares que ésta crea derivan en que tomemos decisiones morales que no consentimos que existan, pero que nos vemos obligados a seguir. Ya que sean o no por el bien común, esto no implica que tengamos una elección. Ahora, en cuanto al poder de la presión social, se basa en 3 puntos. 1, queremos ser incluidos, queremos ser validados y tenemos miedo al rechazo. Queremos estar integrados en nuestra sociedad y queremos que de alguna u otra manera esta nos dé un grado de aprobación. O sea que nuestra cabeza está empujada a tomar estas decisiones en la balanza. Entendiendo esto, la libertad no tiene valor en un vacío. La libertad sí existe, pero coartada por ciertas libertades. Esto significa cuando las personas ven garantías de protección hacia otras de ellas. Ahora, ¿por qué si aún existe la libertad pero no tiene límites, valores como la seguridad social y la vida siguen importando más? Pues hay un principio de bienestar general que va más allá de que yo tenga salud y vida de manera individual, sino que todos tengan. Justo para que todos la tengan es necesario proteger el bien, pero no de manera individual, sino de manera conjunta. Que es un bien, como lo es en este caso, podríamos decir que la salud es un bien que no se sostiene con una sola persona. En este caso se salvan miles de personas que pueden morir por síntomas graves porque justo son más propensos a ellos. El principio de la vida se deriva de esto al momento que muchas vidas son prevenidas y la de nosotros es protegida, donde mi derecho se limita, en este caso cuando pone a otros en riesgo. También existe un principio de seguridad colectiva, que al ser creado crea un ideal de orden social que todos queremos. El mismo es, aparte del deber del Estado, una meta social. Ahora, usualmente para llegar a ella, el Estado tiene que crear cierto tipo de decisiones, a la que estamos usualmente predispuestos. Nuestra toma de decisiones nace de ese mecanismo de elección donde le damos esta atribución al Estado. Ahora, ¿por qué el Estado puede coartar? Pues, hay un contrato social que existe de manera implícita, ya que realmente, como sabemos, no hemos firmado nada. Como mencioné antes, el Estado tiene el deber ser de protegerlos. Ahora pensemos,
sí, el Estado nos da seguridad, pero a cambio de ciertas libertades. Eso está en las letras pequeñas de este contrato social. Ahora pensemos que si el Estado no posee estos mecanismos de defensa contra la inseguridad de nuestras decisiones, ejemplo, no vacunarnos, el Estado prohibiendo cosas como lo puede ser el consumo de drogas, incluso los bebés y los niños cuando los llevan a vacunar. Pero pensemos, si estamos dispuestos a recibir los beneficios de este contrato social, no debería ser igual cuando este contrato social nos pida algo que pueda permitir y crear condiciones para nuestro propio desarrollo y existencia, como lo son las vacunas que nos benefician. Ahora, intentando refutar algunos puntos que mencionó la compañera anterior, ella menciona que tenemos un sistema político débil. Bueno, los sistemas políticos débiles, o en este caso el sistema en sí, se basan en que aún así deberían intentar protegernos. Ellos cumplen objetivos. Sí, claro, hay cosas externas, pero en lo que concierne a este debate como tal, en donde lo que importa es tanto la salud de las personas como el bien común en general, creemos que justo por eso estos sistemas políticos débiles se hacen más fuertes cuando cumplen con este tipo de cosas. Y dos, sí, las personas queremos proteger nuestros entornos, justo porque queremos proteger nuestros entornos. Nuestro entorno no es el individual de una casa o el individual cuando estoy con mi familia, sino que es el colectivo cuando salgo a la calle, cuando tengo que ir a tomar un autobús, cuando voy en el metro y tengo que protegerme. Bueno, todos estamos más tranquilos cuando hay otras personas que como nosotros quieren protegerse. Una comunidad o un conglomerado grande de personas que quieran estar protegidas crean una barrera protectora, donde todos tienen un fin común que deriva en un resultado común, que en este caso es la salud. Nosotros escogimos cómo responder ante este tipo de cosas. Las libertades, cuando son coactadas, tienden a resolver ciertas cosas. Claro, en este caso, una libertad coactada deriva en otras cosas, deriva en vida, deriva en salud y deriva en seguridad. Por eso estoy orgullosa de apoyar el bien común. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Vamos a continuar con la segunda oración por parte del equipo de los egresados. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Qué placer estar por aquí. Ian Ramos, Samantha Akrish, personas con las que he venido trabajando desde hace más de 5 años. Un honor compartir con ustedes. Simon, con quien he debatido desde los tiempos de escuela. El respeto es total. Igual el saludo a Lisa y a Diego. Y también el saludo especial. Secundo, y uso los primeros 30 segundos tranquilo porque no puedo omitir el saludo a la licenciada Estela Escala. El cariño es total. Empiezo la parte de refutación y argumentación clara en lo que es mi ponencia. Voy a empezar primeramente con unos conceptos de refutación a la estimada compañera Lisa y luego voy a continuar añadiendo, dando una adición a lo que es la línea argumentativa de por qué la libertad individual está por encima de un bien común que aquí ni siquiera existe. Porque es que si a nivel ontológico estuviésemos haciendo un clash entre la libertad individual que existe y el bien común que existe, belleza. Pero en este caso, en esta moción en específica, el bien común es una palabrita de letra muerta, es un eufemismo, es un subterfugio. El concepto bien común para proteger al Estado en su coacción y en su violación de libertades para obligar a vacunar no es el bien común real a nivel ontológico. Son palabritas bonitas que sencillamente fungen como eufemismo para tapar lo que ontológicamente es una violación del consentimiento. Eso es lo que es en esta moción, en este caso puntual que estamos debatiendo, la palabra bien común. Es que ni siquiera es un clash de dos realidades que existen. El bien común aquí funge como un mero eufemismo. 3 puntos en la refutación a la compañera Lisa. La compañera Lisa nos habla del concepto de género y del concepto de religión y cómo los mismos influyen en la libertad del individuo y en la toma de decisiones dentro de esa libertad, y que esa libertad quizás no es real, porque tenemos presiones ideológicas, presiones religiosas, presiones de género. Qué bueno que se mencione el concepto de género, porque justamente hoy en las tendencias de lo que es el ámbito de Gender Studies, los estudios de género, se habla justamente, y la tendencia es a proteger la libertad de que cada quien en su individualidad asuma el género que quiera asumir.
Si el colectivo, en su mayoría, a nivel ideológico o a nivel tradicional, no respeta mi género, ¿cuál es la tendencia de hoy en día? Valoremos el colectivo, valoremos la mayoría como si fuese una elección política de un cargo a nivel democrático. No, hoy en día, a nivel de estudios de género, se potencia no lo que diga la mayoría, sino el respeto de lo que diga individualmente la persona. Así que pésimo ejemplo al mencionar la palabra género, porque justamente la tendencia de género hoy en día es toda la contraria. El ámbito de la religión. Este definitivamente no es un debate ni de ciencia ni de religión. No estamos hablando de la eficacia de la vacuna, porque no somos antivacunas y no estamos hablando de temas científicos de porcentajes de eficacia. Tampoco es un debate de religión, pero hacer un debate jurídico sí hay que mencionar a nivel inclusivo que la libertad religiosa es un derecho humano. Lisa usa el concepto de religión para tratar de refutar de que la libertad no es genuina en el sentido de que presiones religiosas pueden influir sobre ella. Pero es que la influencia sobre ella puede ser escogida. Yo como adulto puedo escoger, así como puedo escoger mi género, así como puedo escoger mi pareja, también puedo escoger mi religión. Y eso es un derecho humano, no un sentimiento aleatorio. Y dejo esta generalidad a nivel de derechos humanos. Número 2, Lisa también nos habla de las drogas. Pésimo ejemplo a nivel de libertad. Hay que aclararle a la compañera a nivel académico que la acción puede ser de dos tipos. Hay acciones cognitivas y acciones omitivas. Aquí estamos discutiendo una omisión. Yo decido en mi libertad no vacunarme. Son dos planetas separados. Hablar de la venta de drogas y que el Estado se meta contundentemente a prohibirlas es algo normal, porque hay razones científicas para prohibir esa acción cognitiva. El hecho de vender droga es un acto cognitivo, entre muchos otros actos cognitivos, como manejar borracho, como robar. Por supuesto que todos estos actos cognitivos están castigados. Aquí no estamos hablando de una acción por comisión, sino por omisión. Yo tengo la omisión de escoger libremente no vacunarme. Y por último, el concepto de que la libertad coartada puede ser beneficiosa porque puede beneficiar la vida. Sin embargo, aquí justamente es la vida del ser humano y de ese derecho a la vida que se desprenden los demás derechos humanos. Entre ellos, la libertad a escoger o la libertad a omitir. La acción omisiva de no vacunarme es justamente una libertad que está consagrada por derechos humanos. Esto va más allá del mero respeto del sentimiento. Esto no es un debate de empatía. La empatía es un elemento de la inteligencia emocional, belleza, pero este no es el tema en este momento. Aquí no estamos debatiendo empatía emocional. Estamos debatiendo un ámbito jurídico. Estamos debatiendo el respeto irrestricto de derechos humanos. Ojalá esto fuera un debate de sentimientos. Samantha, ¿cómo te sientes hoy? ¿Dormiste bien? Ian, ¿cómo sabía el vino que te tomaste anoche? ¿Un vino caro, un vino barato? ¿Cuál es tu sentimiento con respecto al vino que te tomaste anoche? ¿Estaba malo? No estamos debatiendo sentimientos, estamos debatiendo un ámbito jurídico. Esto no es un tema de empatía con respecto a qué siente alguien con respecto a la salud. Estamos debatiendo el derecho humano de la libertad a omitir no vacunarme. Por eso concluyo con mi adición argumentativa, que es la libre autonomía de la voluntad de las partes y el consentimiento dentro del mismo. Esta bancada gana el debate porque tiene el respeto del consentimiento por encima de todo. El respeto del consentimiento a omitir no vacunarme. A nivel jurídico, ese respeto del consentimiento dentro de la libre autonomía y la voluntad de las partes es la esencia por la cual, entre otras razones que va a seguir exponiendo Ian y que va a concluir con claridad Samantha, ganamos este debate a sobras. Es que justamente obligar y que el Estado tenga la coacción de obligar a vacunarse es una violación de derechos humanos. Si abrimos el Código Penal en PDF, que nos toma 10 segundos bajarlo de Google, podemos encontrar los bienes jurídicos tutelados, o sea, derechos humanos que el Estado tutela, o sea, que el Estado protege. Vamos a ver entonces qué sucede en las relaciones humanas cuando entre humanos no respetamos el consentimiento y cómo el irrespeto del consentimiento es una violación de derechos humanos. Si yo leo una carta en público que me mandaste a mí y es privada, ¿qué es? Sin tu consentimiento, una violación de comunicaciones. Si yo falsifico un documento porque no me autorizaste, es un delito contra la fe pública. Si tú me das algo, un celular, dinero, y me lo apropio indebidamente, ¿qué es? Un delito contra el patrimonio económico, apropiación indebida. Me apropié algo sin tu consentimiento. ¿Cómo se llama tirar piropos
y tocar a alguien sin su consentimiento. Acoso sexual y actos libidinosos. En cambio, si es consentido, es sano entre adultos. ¿Cómo se llama una relación de trabajo sin consentimiento? Se llama esclavitud. Entonces, mire cómo hemos mencionado la apropiación indebida, el ámbito del acoso sexual y violencia de género, la esclavitud cuando no hay consentimiento en la relación de trabajo. En ese sentido, la esencia del respeto a la libertad es respetar los derechos humanos. Y como esta posición gana respetando los derechos humanos, creemos que ganamos el debate en superioridad, porque el respeto a la libertad individual de omitir no vacunarse es el respeto al consentimiento, y ese respeto es respetar derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Dicho esto, vamos a seguir con la intervención debida, parte del equipo de los estudiantes. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Antes de que mi tiempo empiece, quisiera solamente decir, es un placer obviamente poder debatir con Ian. Un fun fact de Ian y yo es que ganamos el primer relámpago en Panamá hace 3 trillones de años en la Guzmán en el estacionamiento. Sergio, que hemos debatido juntos, me acuerdo, en un torneo como swing, y era un torneo de puros escolares. Y Samantha creo que la había conocido desde que yo tenía como 13 años, 14 años. Y solo tengo 20, o sea, la matemática no da. Entonces, sí, es un placer. Creo que hice Quiero aclarar que no estoy tan vieja como lo hace sonar. Pero bueno, sin más, y obviamente quisiera agradecer a Diego y a Lisa por tomar estas riendas conmigo, y agradecer mucho también a Arles por invitarme. Sin más, en 3, 2 y 1. Literalmente, como dice toda la bancada de proposición, este debate no se trata sobre necesariamente coartar todas las libertades de una persona, y un escenario en el que el bien común tenga que ser la excusa no significa que vamos a literalmente quitarle todo. Noten cómo en Francia, en Canadá, todos los ejemplos que da Samantha y los ejemplos que da Sergio, cuando la vacunación cada vez se vuelve gradualmente más compulsoria, muchos más derechos y muchas más libertades son propiciadas y respetadas. Por ejemplo, más personas pueden reunirse y asociarse, porque el riesgo de contagio es muchísimo menor. Cada vez son más personas o más empresas las que tienen que reducir los aforos, incrementar los aforos, para que más personas puedan gozar su libre circulación, entre otros. Eso implica entonces que porque gobierno pueda decir, proposición pueda decir que existen libertades, no implica necesariamente que el bien común no pueda ser otro mecanismo que logre maximizar dichas libertades. 3 cosas en este discurso. En primer lugar, voy a caracterizar propiamente cómo es este debate y decir por qué Samantha y Sergio solamente han dado clases de derecho. Gracias, creo que me ayuda bastante, la verdad. En segundo lugar, voy a hablar sobre libertad, y en tercer lugar sobre alternativas y por qué son nuestras las mejores. En primer lugar, sobre de qué se trata este debate. Samantha y Sergio nos explican que existe como cierta necesidad en el presente de que el Estado tenga que lograr como que respetar esta autonomía de cuerpo, entre otros, porque es un derecho increíble importante. El problema es que, a grado jurídico, noten que la norma no existe positiva, no existe por sí sola. Nosotros no siempre valoramos la norma porque existe de manera positiva. También comprendemos los factores filosóficos y morales detrás de ellos. ¿Por qué necesariamente la libertad entonces no tiene un valor por sí solo? Y eso es lo que dice Lisa, y eso es lo que ella constantemente decía no con su cabeza. Lisa les explica usualmente que existen limitaciones en el presente, que logran hacer que las libertades únicamente tengan valor mientras esas sean limitadas en la sociedad. Por ejemplo, nuestra capacidad de poder, circular siempre está dependiente de que no logre afectar a otras personas. Por ejemplo, el Estado cierra calles por el fin de que haya un bien común. Sergio luego nos dice que hay una diferencia entre tipo de acciones. La verdad es que no importa. Lo que intentamos decir con nuestros puntos es esencialmente que el Estado siempre va a tener ciertas condiciones y cierta coerción dentro de las libertades que tenemos. Aún así sea, por ejemplo, qué tipo de pan poder comprar. El Estado puede decir por qué hacerlo. Probablemente no de la manera más directa, pero por ejemplo puede incrementar precios y hacerlo muchísimo menos accesible. Similarmente a cómo esto se relaciona a la vacuna. Es que si las personas o el Estado, por ejemplo, coartan nuestra capacidad de poder consumir drogas, es porque el Estado hasta cierto punto defiende nuestras propias libertades y nuestras propias condiciones humanas.
porque el Estado reconoce, no somos perfectos, muchas personas toman decisiones incorrectamente, y nuestra capacidad de poder ejercer en primer lugar nuestras libertades depende de que tengamos vidas. Si no tenemos la vida, el Estado nos protege de nuestras propias condiciones. Noten que este también es el argumento que dice Lisa sobre contrato social, porque no solamente es una relación unilateral de Estado coercionando a personas, sino también el Estado tiene las propias responsabilidades de tener que cumplir con las suyas. El Estado no solo tiene, por ejemplo, la responsabilidad de defendernos contra guerras, pero, por ejemplo, el Estado también tiene la responsabilidad de, por ejemplo, crear infraestructura correcta, darnos medicinas, darnos educación, porque son garantías requeridas para que podamos ejercer nuestras libertades y puedan que sea tener una vida digna, no vivir bajo estándares de pobreza. Eso implica entonces que el Estado siempre tendrá que intervenir a un gran grado para que nuestros derechos puedan seguir existiendo. Lo segundo es, y quiero ser muy claro en esto, ellos nos dicen hasta cierto punto que hay una violación al consentimiento y que las personas tienen hasta cierto punto esta libertad de poder responder a las emergencias como queramos. Voy a explicarles por qué esto es altamente contradictorio. Samantha dice, las personas pueden responder como la gente quiera. Sergio dice, pero es que también depende, ¿no? Porque en ciertas ocasiones, por ejemplo, en el caso de drogas, hasta cierto punto el Estado puede decir cómo tú vas a responderlos. Uno, es altamente contradictorio. Eso significa que el Estado en muchas ocasiones sí tiene la capacidad de poder decirte cómo no puedes responder y cómo puedes responder. Por ejemplo, el Estado te limita hasta cierto punto las capacidades de poder responder, por ejemplo, a crisis, por ejemplo, de incendios. No puedes simplemente correr y tirar agua como quieras. El Estado te crea protocolos para seguirlos. Eso implica entonces que hasta cierto punto siempre hay medidas que se puedan establecer. En este caso, el Estado tiene que entonces ver cuál es la medida más efectiva. Reconozcamos que en el presente, cuando hablamos específicamente de vacunación, porque esto es literalmente lo que se trata del debate, no solamente libertad contra bien común en un bien abstracto, sino cómo las mismas se relacionan a la vacunación. La vacunación se vuelve un bien increíblemente necesario en el presente por dos razones. En primer lugar, en un ámbito jurídico, que lo di en Constitucional 1. Noten cómo la Corte incluso menciona que el prerequisito, la manera de usualmente balancear este tipo de derechos, porque no existe norma necesariamente que lo haga o que haya sido establecida que diga que la libertad es más importante que la vida. La Corte decidió incluso que la vida tenía que ser un prerequisito y esa es la razón por la cual los mecanismos eran hasta cierto punto justificados. Por ejemplo, el toque de queda, entre otros. Principalmente porque la vida es una precondición para que podamos ejercitar otro tipo de derechos. La libertad de circular, asociarnos entre otro tipo de cosas. La capacidad de poder responder a emergencias, como dice Samantha. Todo ese tipo de cosas dependen de hasta cierto punto que nosotros podamos vivir libremente. ¿Y por qué en un ámbito científico esto importa bastante? Por dos razones. En primer lugar, importa mucho porque es un mecanismo que permite entonces que podamos tener subalternos como salud propia para poder hasta cierto punto reducir los síntomas tan fuertes que nos puede dar el COVID. O también, por ejemplo, maximizar otro tipo de operaciones. Por ejemplo, se me olvidó cómo se llama ese término en español, pero básicamente se llama, que es básicamente que en un conglomerado podamos hasta cierto punto vacunar a más personas para crear inmunidad. Eso significa entonces que para que estos proyectos funcionen, para que el Estado pueda cumplir con las garantías y los protocolos que ellos establecen, requieren entonces que se hagan otras predisposiciones con el fin de que estas logren desarrollarse y poder en primer lugar cumplir con todas las responsabilidades que ellos incumben. Ahora, abarquemos entonces sobre el último punto, sobre cómo esto hasta cierto punto puede verse como esclavitud y acoso, que creo que no es el punto más fuerte en el debate. Noten que en primer lugar, bajo esta lógica, cualquier mecanismo que el Estado haga, literalmente los que Samantha dice, por ejemplo, crear aforos, por ejemplo, responder, por ejemplo, a la manera que ellos quieran, siempre significarán coartar libertades. Pero esta vez no es el Estado, esta vez es el privado diciéndole a otra persona, tú no puedes entrar porque simplemente no tienes X o Y cosa. En mi lado de la casa lo que existe es que el Estado crea normas específicamente para decirles, vamos a limitar ciertos derechos, pero es el Estado que lo hace, quien tiene la potestad para hacerla. No es solamente, por ejemplo, en Casco Viejo te dicen, no puedes entrar porque solo tienes una dosis. Eso implica entonces que en nuestro lado de la casa permitimos que los procesos sean en primer lugar legales y que no sean solamente relacionados o creados por parte del privado. Por último, exactamente, entonces esta idea sobre acoso y esclavitud siempre va a existir hasta cierto punto. Digo, hasta cierto punto la esclavitud puede existir si, por ejemplo, el Estado también te da cosas como toque de queda, y eso es lo que literalmente Samantha comenzó a defender, ¿no? Cuando no es compulsorio la vacunación, la obvia alternativa va a ser ese tipo de cosas, e igualmente te va a afectar. Mi último punto va a ser por qué entonces sí tiene que existir la libertad, pero únicamente con fines y con límites.
En primer lugar, por la protección de principios más importantes como la vida y la seguridad, como ya mencioné anteriormente. En segundo lugar, por la protección de libertades de terceras personas que nunca consienten a un daño, que solamente por estar en un lugar X van a ser contagiados y probablemente van a poder contagiar a sus familiares. Son víctimas que tenemos que igualmente defender. Pero en tercer lugar, y más importante, para poder ejercer más libertades o poder maximizar nuestra libertad, requerimos vacunación. Esto con el fin de que podamos, en primer lugar, lograr crear cambios graduales como lo hace Francia, como lo hace Canadá, en ahora a maximizar los aforos, en ahora permitir que las escuelas acepten a niños, porque los niños van a ser protegidos, que aunque tengan COVID son propensos, por ejemplo, de poder lidiar con la enfermedad y solamente verlo como un resfriado. Preferimos un mejor mundo en el que se respetan las libertades, en el que la libertad tenga hasta cierto punto limitaciones y que esto permita que podamos ejercitarlas muchísimo mejor. Orgullosos de oponer. Muchas gracias. Ahora vamos a entretener a parte del equipo de los egresados. Antes de iniciar, buenos días a todos los presentes. Distinguido rector Francisco Blanco, queridísima y apreciada profesora Estela Escala, me place contar con su presencia. Jóvenes de ADEUMA, gracias totales por esta consideración que tienen con nosotros. Simón, un placer compartir nuevamente contigo. Lisa, me place en verdad. Diego, poder compartir con ustedes. Samantha y Sergio, mis queridos colegas, gracias por compartir en esta ocasión y efectivamente hacer lo que educa, que son cuestiones extracurriculares que efectivamente educan y suman al pensum académico. Ahora sí vamos a iniciar en 3, 2 y 1. Vamos a ver este debate por partes. Vamos a ver. Cuando iniciamos nuestro debate, Samantha da unas precisiones claras y contundentes. Oye, aquí nosotros estamos a favor de la libertad de la elección, ¿eh? A favor o en contra de la vacuna, eso es para la gente que quiera debatir otras tonteras. Aquí estamos hablando de respetar de forma irrestricta el derecho a la libertad o de incurrir en una medida de obligatoriedad para poder incurrir en un bien común, que como muy bien señala Sergio, ese bien común no existe. Frente a ese debate que se da de una categoría jurídica y moral, la primera delegada, Lisa, hace algunas precisiones las cuales a mí me inquieta mucho. Y yo sé que estarán estudiando Derecho en primero, segundo, tercero, cuarto año y vienen y me hablan a mí de la tesis del contrato social. El bendito contrato social inexistente. Lisa, mira, ese mismo contrato social del que tú me hablas es el que dice que el Estado nos va a cobrar a nosotros obligatoriamente impuestos para darnos educación por un bien común. La educación está mal. Esa misma bien común que está en tu contrato social dice que el Estado nos va a brindar seguridad y justicia. La seguridad y la justicia está mal. Ese mismo contrato social dice que el Estado debe de velar de manera irrestricta por el cumplimiento del bien común en todas las escalas de salud, de ética, de moral. Te adelanto, en todo el Estado lo hace mal. Porque ahora yo debo decir que un Estado que me falla en la educación, que me falla en la economía, que me falla en el trabajo, que me falla en la seguridad, que me falla en la justicia, mágicamente ese mismo Estado que hace todo mal, ahora ese Estado va a venir a hacerlo todo bien. Efectivamente, nosotros no podemos dejar a la tesis o a la libertad de que no, como existe un contrato social, bueno, ese mismo contrato social que habla de qué, de que el Estado tiene que obligar al ciudadano a que se vacune. Así mismo, ¿no? El bien común, el cobro de impuestos. Nos obligan a pagar impuestos. ¿Ok? Yo tengo que renunciar a un derecho, diría Simón. Tú tienes que renunciar a cierta libertad para un bien común. Yo tengo que renunciar a dinero que yo hago de manera libre para garantizar un bien común general. Bien común general, ¿de quién están hablando? Cuando en todo el mundo el número de pobres y de indigentes que incrementan. El bien común, ¿quién lo garantiza? ¿Quién lo supervisa? ¿Quién lo mantiene? ¿Quién efectivamente determina cuánto tiempo va a durar ese bien común? Entonces, esa tesis efectivamente del contrato social a mí no me la van a vender. Al mismo tiempo, Simón hace unas precisiones claras y nos dice que, oye, ¿sabes qué, Ian? Mira, yo creo en la libertad, pero para poder asegurar un bien común general, esa libertad a corto plazo debe estar limitada para poder dar un bien común general. Primero, vámonos a lo pragmático. 2 países ejemplos con el tema de la vacunación, Israel y Portugal. Están volando en vacunación. Son casos de éxito en el mundo. ¿Saben qué? La vacunación no es obligatoria. Las personas de manera libre tomaron la decisión ellas de vacunarse. No olvidemos la fábula de Sopo. Yo que soy romántico, ¿no?
¿Qué dice la fábula de Esopo en cuanto al viento y el sol? El viento le decía al sol, oye, vamos a ver quién puede más, quién hace más. Vamos a tener una riña a ver quién hace que ese hombre que va pasando ahí se quite el saco. Y el viento sopló y sopló y sopló, y mientras más soplaba el hombre más se abrigaba. El sol solamente tuvo que poner un poquito de presión y el hombre solito se quitó el saco. Cuando tú quieres que una persona haga algo, tú no la obligas. Tú permites que la persona comprenda el espectro en el cual se encuentra para que de manera libre pueda efectivamente llegar a una decisión unipersonal. Y es que Simón nos trata de vender dos ideas. La primera es que vacunarse es igual a la vida. Como tenemos que ver la vida, entonces efectivamente la vacunación es igual a la vida, Simón, por amor a Dios. O sea que no vacunarme es igual a muerte. No podemos caer en esa bifurcación. Si me vacuno, garantizo mi vida. Si no me vacuno, garantiza mi muerte. Eso es falso. Falso en la medida en que con el mero hecho de que haya una persona no vacunada que se haya sido contagiada y siga con vida, pues efectivamente la vacunación no es igual a la vida y no vacunarme es igual a la muerte. Entonces, en esa misma tesis, Simón nos sigue diciendo, oye, ¿sabes qué? Igual Lisa, solamente tenemos que limitar la libertad en cuanto a decidir en su elección. Simón y Lisa, por amor a Dios, seamos sinceros. Primero es la libertad de decidir vacunarme o no. Luego me coartan la libertad de tránsito. ¿Dónde puedo estar? ¿Con quién puedo estar? Luego me limita la libertad de reunión con el tema del aforo. No es que solamente pueden estar 2 o 3 personas. Luego me siguen cortando la libertad de expresión y de comunicación, cuestiones que están pasando en Estado. Oye, aquel que no está vacunado ni siquiera puede opinar. Entonces, no me digan que la tesis única y exclusivamente es la de efectivamente coartar la libertad de decidir sobre vacunarme o no, cuando detrás hay un cúmulo de otras libertades que vienen y me implementan. Y todos los estados que hacen el bendito estado de emergencia y el bendito estado de urgencia. Hay que coartarle libertades constitucionales. Panamá está suscrita a la ley 15.977, que es la Convención Americana de Derechos Humanos. No, hay que coartar las libertades de esas convenciones internacionales y de esos aparatos que ustedes tienen. ¿Sabe por qué? Por un bien común general. ¿Cuál es el bien común general? Ahora mismo el ex jefe de epidemiología de Panamá, que tenía que garantizar el bien común, ¿sabe dónde está? Preso. ¿Preso por qué? Porque con la tesis de garantizar el bien común se robaban las vacunas, se robaban los hisopados. La ex jefa de salud pública de Panamá, ¿saben dónde está ahora mismo? Presa. Porque con el discursito de garantizar un bien común se aprovecharon de ese cargo para explotarnos. El ex jefe de salud pública de Colombia, ¿saben dónde está ahora mismo? Preso, porque está siguiéndose una investigación. No me vengan con la tesis del bien común general que no existe. El gran defensor del liberalismo en América, Alberto Venegas Lynch, hijo, el máximo exponente liberal, dice que la libertad es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. En la medida en la que se respeta sin restricción ese proyecto de elección, de decisión y de capacidad que tiene el prójimo, es como efectivamente se va a ver un mar de buenos resultados. ¿Y nosotros a qué tesis y a qué premisa nos apegamos? Bueno, sin duda alguna que, así mismo como la Organización Mundial de la Salud dice, oye, es que no puede haber una obligatoriedad a la vacuna toda vez que eso es una decisión personal. No voy a incurrir en una falacia verecundian. Como la Organización Mundial de la Salud dice que no es obligatoria, entonces ya ganamos el debate. No, pero es un elemento que estamos en nuestro favor. Si la Organización Mundial de Salud dice que la vacuna no debe ser obligatoria, si los 2 países con mayor éxito en vacunación, como lo son Israel y Portugal, llevaron a cabo todo un proceso espectacular sin obligar a la gente, si efectivamente vemos que la libertad individual del individuo no puede estar por debajo de un mero contrato social, una especulación, una fábula que me quieran vender, porque el contrato social ya está ahí, El tema del cobro de impuestos está de hace rato y no me garantizan ningún bien común, ¿ok? Porque en tiempo de pandemia, encerrando al mundo entero, sobre pretexto de una protección a largo plazo, lo único que hicieron fue reventar el sistema económico del mundo. Lo único que hicieron fue coartarnos todas nuestras garantías y todas nuestras libertades. ¿Y saben cuál fue el bien común que tuvimos? Ninguno. Tuvimos muertos, tenemos pobreza incrementada, tenemos gente que efectivamente se encuentra en calidad de indigencia, pero los estados decían que estaban tomando las mejores decisiones, encerrándonos y cortando de nuestra libertad de tránsito. El bien común y esa tesis de ustedes no existe. En la medida en la que efectivamente nosotros vemos un respeto irrestricto a la libertad individual que tiene el individuo, es allí donde va a haber un bien común. Porque respetando la decisión del otro, donde efectivamente se hace patria, se hace derecho, se justifican normas y garantías legales, reglamentarias, constitucionales y convencionales, como lo decía Samantha. No existe el bien común sin libertad individual. Y me dice Simón, no, es que la vida es el derecho por antonomasia. No, es que la vida es el elemento principal y sin vida no hay libertad. Efectivamente es así, Simón. Pero esa vida, ¿sabes por qué viene al mundo?
producto de una decisión libre y voluntaria de la persona que concibieron esa persona. Bien, aún en esa regla de la vida, ¿sabes qué? La libertad se impone sobre cualquier tesis de contrato social y esas tonterías contractuales antiguas que ya no existen. Nosotros estamos orgullosos de estar en contra. Efectivamente, no puede existir un bien común si existe un mínimo de libertad individual coartada. Muchas gracias por su valiosa intervención, orador. Dicho esto, vamos a pasar a la intervención del grupo de estudiantes. Hola, quiero confirmar que se me escucha. O sea, ¿se me escucha bien? Correcto. Súper. Antes de comenzar mi discurso, un saludo a todos los que están acá presentes, Rector Blanco, al presidente de ADUSMA, Arles, a mi compañero Simón y Lisa, los quiero un montón, y al equipo de egresados también un gusto, si no había coincidido con ustedes, licenciado Ian, licenciada Samantha, licenciado Sergio, un placer estar aquí para mí esta mañana. Bueno, sin más que decir, voy a aprovechar mi temporizador y cuando diga 3, 2, 1, pues voy a empezar. Déjenme mutear una notificación de WhatsApp que me están entrando y me vuelve loco. Dime uno. Listo, ahora sí. Voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. Me parece a mí intuitivo que todos en el debate habíamos entendido de primer discurso qué es el bien común que estamos hablando, pero parece ser que la acá de proposición no se entiende cuál es el bien común. Así que voy a tener que explicar en mi discurso qué es el bien común en un tema de vacunaciones cuando claramente estamos hablando de una crisis de sanidad. No estamos hablando de qué color de ropa me puedo usar y qué es la libertad que estamos cooptando. Estamos hablando que las personas se están muriendo por una pandemia que acaba de salir, que nadie sabe cómo parar y lo único que sabemos, y tenemos ciencia cierta de, es que las vacunas son la única forma de pararlos y se tiene la proposición la capacidad de decirnos, no, es que no hay libertad común, no hay bien común. Entonces les voy a explicar cuál es este bien común. En primera instancia, lo que hay que entender, cuando hablamos de bien común, hablamos de que cuando las personas se vacunan, tienen más capacidad de hacer más cosas. Simón le explica esto, y no es que el Estado coarta las libertades porque le dé la gana, es porque hay una materia científica de por medio en la cual entendemos lo siguiente: si hay muchas personas reunidas, sin mascarilla, sin vacuna, en una fiesta, el virus se propaga, las personas se mueren, los sistemas de salud colapsan, y tenemos todos los problemas bonitos que nos hablaba el licenciado Ian ahorita, pero encima de esto tenemos personas muriéndose por una pandemia que al fin y al cabo es un momento no se sabía controlar. Cuando se corta la libertad de las personas y se decide, oigan, hay que encerrar el país, lo hacen por motivo de que no había ninguna otra forma de controlar la pandemia. La única forma de que las personas no se contagien, fácil, que estén en su casa, creo que es intuitivo. Pero en segunda instancia, creo que todo el caso del licenciado Ian de proposición se basa en el peor caso posible, que a mi punto puede ser Panamá, donde tenemos corrupción, donde tenemos personas que se roban cosas, desaparecen otras y al fin y al cabo el Estado no funciona. Creo que en los países funcionales, como los que nos habla el licenciado Ian, como Portugal o Israel, el Estado sí cumple con sus funciones. Así creo que la gran mayoría de los casos de los países donde sí cumple sus funciones, creo que entonces en ese caso, si el Estado cumple con sus funciones, bajo lo que dice el licenciado Ian, entonces tendríamos derecho a que todo el mundo se vacune porque el Estado está cumpliendo con sus funciones, ¿no? Pero es una instancia, y el peor caso de Panamá, donde la educación falla, y otras cosas tienden a fallar, note que es muchísimo mejor que estas cosas fallen a que no existan del todo. Prefiero muchísimo mejor que haya sistemas de educación que al fin y al cabo tengan problemas de solucionarse siempre y cuando las personas tengan todavía un chance de salir al mundo y educarse, antes que las personas no tengan ningún sistema de educación, y punto, porque el Estado no tiene una obligación para garantizarlos. El contrato social y el contrato con el Estado funciona únicamente a medida de que los ciudadanos damos algo y el Estado nos responde con algo. Puede que el Estado nos responda con cosas malas, sí, pero al fin y al cabo esa respuesta del Estado es mucho mejor de que el Estado no nos dice nada. Pero entonces, al fin y al cabo, sobre el caso de los países que hay países inmunizados y que Portugal y que Israel, muy bien, fantástico. ¿Qué pasa y por qué es tan importante esto? Las personas en todos los países no son como las de Portugal o Israel. No todas las personas se quieren vacunar. Así que en el caso de que las personas de los países no se quieran vacunar, se supone que los dejamos que no se vacunen, ponga en riesgo a familias, ponga en riesgo a personas de tercera edad, ponga en riesgo a niños, solamente por el hecho de que queremos proteger la libertad individual. Esto es sumamente dañino. Y si realmente estamos buscando un bien común, no me ha explicado entonces por qué el hecho de que yo me sienta bien con mi cuerpo que no esté vacunado es mucho mejor que yo sacrifique a centenares de personas que no pueden salir a la calle porque no están vacunadas y por el hecho de que no deben vacunarse. Pero entonces, ojo, y vamos a atacar el punto de la raíz del que nos trae el caso de la proposición. Voy a empezar con algo que dice Sergio. El licenciado Sergio. Bueno, Sergio nos menciona un tema muy importante, es que las drogas, por ejemplo, el Estado las prohíbe porque son objetivamente malas. O sea, hay estudios que nos dicen las drogas matan, las drogas son malas, las drogas hacen daño. Perfecto, estos son estudios científicos. Si esto es cierto, y este es el punto comparativo a lo cual Sergio puede determinar qué puede coartar o no el Estado, entonces es intuitivo pensar que el Estado es capaz de coartar el hecho de que las personas se tengan que vacunar porque la pandemia objetivamente ya se ha probado que 1, es mala, 2, mata, y en tercera instancia, más importante, 3, que la vacuna es la única forma que existe y el único mecanismo científico que tenemos para parar la propagación del virus. Si todo esto es cierto, entonces el Estado tiene la facultad de poder entonces coartar estas libertades porque objetivamente es necesario. De lo contrario,
no se podría entonces coartar estas libertades. Las libertades solamente se pueden coartar en el momento de que las personas tienen este entendimiento de que el Estado lo está haciendo por un motivo correcto, ¿no? Es la razón por la que las personas, las drogas son ilegales y nadie se queja. Porque las personas entienden que objetivamente las drogas son malas, ¿no? Si esto es cierto, entonces hay que entender que objetivamente la vacuna es la única forma científica corroborada de evitar la propagación del virus y que las personas se mueran por una pandemia que ya tenemos el control de. Este no es un debate de libertad individual, de género, de religión o de lo que me quiera poner, porque todo el debate que traen ellos es basado específicamente en ideas de lo que yo haga con esas decisiones no afecta a nadie. ¿Cómo se ve esto? Vale, si yo decido que mi género hoy, el día de hoy, puede ser, por ejemplo, me decido cambiar de género, ¿no? Eso es algo que me afecta única y exclusivamente a mí. Es corroborante y solamente me afecta a mí. La persona afectada soy yo. La persona afectada puede ser las personas que me rodeen, pero no afecto directamente al funcionamiento de la sociedad. Cuando decido no vacunarme basado en un principio de libertad individual y digo, ay, pero es que la libertad individual es tan importante porque yo necesito sentirme que mi integridad individual se me respeta, hay un problema muy importante, porque tu libertad individual coarta los derechos de otras personas. Cuando una persona no está vacunada y, por ejemplo, las reuniones tienen que tener menos aforo, noten, por ejemplo, que las fiestas las abren única y exclusivamente para las personas vacunadas. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas vacunadas no solamente tienen chance de menos de morirse cuando les dé COVID, sino que al fin y al cabo tienen menos chance de pasar el COVID. Así que al fin y al cabo, todo el caso que nos trae la proposición no tiene fundamento alguno, porque toda la idea que tienen de libertad individual es falsa. La libertad individual no se ve como solamente como, ay, la camisa que me pongo, que me puse esta camisa de licenciado ya se puso su saco. También tiene que ver específicamente en los casos donde coartamos libertades y forzamos a las personas a perder estas libertades por un bien común, que es que las personas no se mueran, que es que las personas puedan seguir yendo a los eventos y todo este tipo de cosas. Todo el caso de proposición es un caso muy falaz porque no prueban en ninguna instancia dos cosas. Uno, no llegan a probar cuál es la correlación de mi religión o mi género, que son cosas que no afectan a nadie, ellos están conscientes que no afectan a nadie. Cuando hablamos de literalmente una vacuna que salva vidas de personas que se pueden morir por un virus. Por eso es que es tan importante la vacunación y por eso que la comparativa es mucho más importante que sea obligatorio. Porque aunque pierda mi libertad individual en una cosa, noten que el Estado garantiza libertades individuales en otras miles de cosas. Panel, es lo que les explicaba Simón. Cuando tenemos libertades individuales, como por ejemplo el hecho de que las personas se puedan reunir, el libre tránsito o este tipo de cosas que perdimos por la pandemia y no porque el Estado de la nada decidió quitarnos el libre tránsito, recuperamos estos derechos en el momento que accedemos a, ok, voy a vacunarme, aunque yo no sé de ciencia y creo que nadie aquí sabe de ciencia, no sé qué tiene la vacuna, pero sé que la vacuna me va a salvar la vida y sé que la vacuna puede impedir que me muera. Si esto es cierto, yo me decido vacunar y recupero un montón de libertades que había perdido, que no existe otra forma que recupere. ¿Y por qué no existe otra forma de recuperar? Por si no he intentado explicarlo. Porque las personas se mueren cuando se juntan y no están vacunadas, como ha pasado toda esta pandemia. Vale, creo que el debate aquí es muy sencillo y creo que la comparativa que lo que le traemos de proposición es muy sencillo. Nosotros no estamos diciendo que las personas no tienen que tener libertad individual. Nosotros estamos diciendo que las personas no tienen derecho a coger nada. Nosotros estamos diciendo que Simón no se puede poner un saco y una corbata si quiere para un debate por Teams. Lo que estamos diciendo es que existe una necesidad de coartar libertades en el momento de que las personas, la libertad, el bien común peligra. Y cuando hablamos del bien común hablamos de este tipo de situaciones. Hablamos de situaciones como por ejemplo la salud pública, como la seguridad social y el sentimiento de tranquilidad que mantiene la sociedad, que solamente lo pueden tener en el momento que la sociedad, ok, ve que las personas se están vacunando, saben que las personas están vacunadas y por subsecuentemente las personas se sienten seguras y todas estas libertades que se perdieron en la pandemia, que perdimos de manera forzosa porque no teníamos de otra, porque teníamos que encerrarnos, es la única forma de recuperarlo, ¿no? Pues entonces al fin y al cabo, creo que lo que tenemos que entender aquí al final de este cabo es que no es un tema solamente de libertad individual y únicamente sobre libertad individual, sino que la vacunación es obligatoria y debe ser obligatoria y compulsoria por el simple hecho que la libertad y la vacunación garantiza, uno, la recuperación de libertades, pero dos, sin saltando todo este tema de leyes y de libertad y no libertad, garantiza que las personas no se mueren, garantiza que las personas tengan menos chance de morirse al menos. Noten las estadísticas, por ejemplo, las personas no vacunadas, cuál es el chance de mortalidad de esas personas versus las personas que sí están vacunadas. Es un tema meramente de ciencia y es la mera razón por la que, por ejemplo, legalizamos las drogas, por las que las personas no pueden manejar estado de ebriedad o bajo sustancias ilícitas o cualquier tipo de sustancias en ese sentido, ¿no? Es por el hecho de que ya se comprobó científicamente que hay un daño, hay un riesgo y hay un peligro cuando no se hace. Esas son las libertades que el Estado puede coartar porque puede explicar a la población, oiga, si no se vacunan se van a morir. Y al fin y al cabo, esas son las libertades únicas y exclusivamente que el Estado puede coartar y no solamente las cuarta de gratis y dice, bueno, pueden vacunarse todos y van a seguir todos por igual. No, las personas también recuperan beneficios y recuperan libertades que tanto hablan que importa de proposición, como el poder salir de vuelta a la calle, estar tranquilo, por ejemplo, sin mascarilla como lo hacen en España o ese tipo de cosas. Nosotros estamos diciendo que las personas tienen que doblegarse al Estado y hacer todo lo que el Estado diga. Eso sería muy tonto. Estamos diciendo de que hay necesidad evidente con un tema de bioseguridad y un tema de salud en el cual las personas se están muriendo y que por eso la obligación de la vacunación debe ser compulsoria. Por todo eso, yo se proponer. Muchas gracias, muy valiosa la intervención. Dicho esto, vamos a pasar a la cuarta intervención por parte del grupo de los estudiantes, en el cual van a presentar su conclusión. Dicho esto, tiene la palabra. Buenos días a todos. 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 Bu
Hola, voy a darle. Recalcar que esta intervención es de 4 minutos. Voy a solamente quitar. Tres, dos, uno. Ian, eres penalista y obvias lo más obvio, que es jus puniendi. Obvias los principios de obligatoriedad. Creo que son básicos a la hora de comprender entonces que el contrato social, aún así no sea perfecto, es una manera por la cual al menos puedas asegurar que el Estado cumpla con ciertos niveles de coerción para hacer que la sociedad probablemente no sea la mejor, pero no sea la peor. Porque en un Estado primitivo, la capacidad que tiene la sociedad en poder sobrevivir son muchísimo peores. Esto implica entonces que el contrato social es un argumento extremadamente importante en este debate. La razón principal sea porque lo que dice gobierno, bueno, proposición en este caso, es que no debe haber cierta responsabilidad y el Estado no debe coercionar contra este tipo de principios. Ian dice, porque el Estado falla. Creemos que aunque el Estado falle, igualmente somos sujetos a la coerción del Estado. Es raro que un penalista nos diga que no pueden serlo simplemente porque el Estado falla. Pero bajo la lógica incluso de él que nos dice, ay, pero Portugal e Israel, que son los mejores países con índices, pero no tienen ese nivel de obligatoriedad. Quiero recalcar algo muy claro. Qué bien que nos comparen con el mejor escenario, en el que 2 países, casi toda la población quiera optar por la vacunación. Pero lastimosamente en Estados Unidos, miles y miles de personas mueren. En Panamá, cientos de personas mueren al día. Bueno, son infectadas y unas personas mueren, pero muchas personas mueren en el mundo porque no tienen acceso a esta vacuna, porque simplemente no se la quieren poner. Son estas personas específicamente a las cuales probablemente la obligatoriedad comienza a tomar efecto. Probablemente si ya queramos igualmente vacunarnos no tiene sentido entonces que necesariamente estemos influyendo hasta cierto punto cierta coerción o quitándoles la libertad, porque son personas que autónomamente prefieren utilizarla, pero son los casos específicamente en los que la gente no quiere utilizarla. Y sepan esas personas que las decisiones que toman en no vacunarse les afecta gravemente a esas personas y a muchas otras personas con las cuales esas personas tienen mucho contacto. Primer punto de choque con relación a la libertad. Ellos nos dicen a nosotros, y Ian comienza a ridiculizar mucho esta idea sobre, la vacunación es igual a vida. Yo no comienzo solamente a decir que vacunarse te va a dar la vida o te va a quitar la muerte, pero te reduce significativamente las capacidades que te puedas morir. Esas son las razones por las cuales muchas personas, por ejemplo, de edad más alta, requieren este tipo de vacunación, que saben que si se exponen a COVID, las propensidades de que mueran son significativamente altas. Igualmente a personas que, por ejemplo, tienen enfermedades crónicas, igualmente muchas personas que ni siquiera saben que tienen este tipo de síntomas o que les pueda probablemente afectar gravemente, requieren este tipo de cosas para poder garantizarles que no se mueran. Son estas las situaciones en las cuales la salud se vuelve increíblemente importante para asegurar la vida de las personas. En segundo lugar, con relación a la vacunación, ¿por qué la vacunación tiene que necesariamente coartar hasta cierto punto la libertad? ¿Y por qué no creemos que es tan grave? Noten, y creo que obvia y significativamente mucho material que le dice Lisa y que les digo yo. Son 3 principalmente. En primer lugar, aún así el Estado coarte contra la libertad autónoma en cuanto a las personas pueden decidir lo que quieran o no vacunarse. Esto usualmente implica que hay razones válidas para que les puedan hacer. En primer lugar, no solamente es para que tengas la vida, sino porque la vida es un prerequisito para que tengas otros derechos. Y el segundo, y creo que es muy importante, porque el Estado en sí tiene el deber de asegurar que la salud pública sea beneficiada hasta cierto punto, ¿no? Porque permite entonces que personas que no consientan al daño, que probablemente vaya a ser el contagio por una persona que no se quiso vacunar, puedan hasta cierto punto tener cierto grado de seguridad o simplemente reducir las capacidades que estas personas puedan hasta cierto punto ser afectadas. Esto implica entonces que hay una protección colateral a terceros que el Estado tiene que garantizar, pero por último porque el Estado tiene el deber de utilizar estos mecanismos para que otros mecanismos que coarten aún más la libertad sean reemplazados. En mi lado de la casa, yo voy a mandar a una persona a coartarla para que se vacune, pero en su lado vas a desmovilizar a la persona por toque de queda, porque no se quiere vacunar. Tengo que buscar maneras para poder hacer que estas personas reduzcan los contagios. Tengo que dar muchísimos más aforos. Tengo que hacer ahora que los trabajos puedan solamente laborar hasta las 10 de la noche y no pueden laborar todo el tiempo que puedan hacerlo, porque simplemente los contagios son muy altos. Si los vacuno, pueden ejercer otro tipo de derechos que no hubiesen podido tener la alternativa orgullosos de poner. Muchas gracias por la conclusión por parte del equipo de los estudiantes. Ahora sigue la conclusión por parte de los egresados. 4 minutos. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. La contraparte estableció ciertos argumentos bastante preocupantes, empezando con el que establece que los seres humanos no son 100% libres
y que su bancada pretende coartar ciertas libertades que tiene el ser humano por el simple hecho de nacer. Esta bancada entiende y reafirma el deber que tenemos, un contrato social que debemos cumplir, un contrato social que ayuda a que los seres humanos a que vivamos en pacífica convivencia, lo mismo que hace que vivamos en sociedad. La compañera establece las letras pequeñas, pero olvidó establecer el primer artículo, que viene en letras grandes, itálicas y bold, donde le permite al ser humano escoger su modo de vida como principio básico de la libertad. El mismo está contemplado en una de mis Biblias favoritas, llamada la Declaración Universal de Derechos Humanos. La bancada contraria cayó en la falacia de establecer las decisiones que ha tomado otros países y otras jurisdicciones, omitiendo por completo que las violencias hacia los derechos humanos precisamente nacen de arrastres generacionales de otros países. La contraparte también ha hablado mucho de lo que el Estado puede o no puede hacer. Y es que precisamente el Estado ha sido el encargado de violentar los derechos humanos en estos 2 últimos años, coartándonos el derecho constitucional del libre tránsito. Este último ejemplo, fuera de lo obvio, de lo inmoral, también se establece como antijurídico, después de que nuestro propio órgano judicial, en modo de la Corte Suprema de Justicia, ha fallado como inconstitucional estas medidas tomadas por el gobierno en turno. Es decir, no porque el Estado decide en base a nuestras vidas, significa que están tomando las decisiones correctas. La otra bancada también menciona ejemplos donde las decisiones de los seres humanos de no usar mascarilla o no vacunarse, en irse a una fiesta, afecta el bien colectivo de todos los presentes en la fiesta. Y es precisamente aquí donde fallan recordar que para los invitados, ir a esa fiesta es una libertad individual, de la misma manera que lo hubiese sido quedarse en casa para evitar la propagación del virus. Hasta este punto, el debate de la bancada contraria pareciera defender la postura de la justificación de coartar libertades. Sin embargo, quedamos en espera de que justificaran el supuesto bien común, que, como establecimos anteriormente, no existe, al menos de que existan libertades individuales. Es por eso que reafirmo y acepto cómodamente la rotunda victoria de la bancada que apoya la libertad individual en este debate. No puedo culminar sin agradecer enormemente a la Junta Directiva, la de USMA. Qué placer saber que estos espacios por los que luchamos tanto hace unos años están llenos de jóvenes preparados y capaces. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Dado esto, con ambas intervenciones de clausura por parte de ambas bancadas, hemos concluido en el debate por ahora. Seguido vamos a pasar al espacio de los jueces para que puedan deliberar sobre la conclusión del debate, y ya se les envió el link para la sala privada para este espacio. Entonces vamos a estar pasando para allá. Es un periodo de unos 10 minutos máximo, entonces apreciamos su paciencia para este proceso. Mientras que los jueces se reúnen, el coordinador de actividades académicas de la Asociación de Estudiantes, Eduardo de la Espriella, se dirigirá a ustedes comentando acerca de las biografías de nuestros participantes. Ok, primero que nada, buenos días a todos. Como comentó Camel, voy a dar unos datos sobre los participantes del debate. Ian José Ramos Fergus es un joven colonense con 23 años de edad, abogado, orador, escritor y analista político del acontecer nacional e internacional. Posee estudios en especialización en docencia superior en la Universidad del Istmo, estudios en maestría en Derecho Laboral en la Universidad Católica Santa María de la Antigua, especialización en Derecho Laboral en la Universidad Católica Santa María de la Antigua, diplomada internacional en Derechos Humanos y Control de Convencionalidad en la Universidad Católica Santa María de la Antigua, y licenciada en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Católica Santa María de la Antigua. Es autor de la trilogía de las pasiones, conformada por los libros Positivismo Metodológico y Los 5 Principios de un Buen Abogado, De pasiones vivimos los seres humanos, una filosofía de vida para toda la vida, De la libertad y sus pasiones, obra en coautoría con la licenciada Aranza Pilar Fernández Chang, y autor de las obras Positivismo Metodológico y los 5 Principios de un Buen Abogado, segunda edición, Lo que la pandemia se llevó y lo que la vida nos dejó, comentarios desde un enfoque estructural, educativo, social, político y económico
del impacto de la pandemia en nuestra sociedad, socio fundador y administrador de la firma de abogados Ramos, Calvo y Asociados, y actualmente participa en los medios de comunicación como analista político del acontecer nacional e internacional en el noticiero Radiografía de Eco TV Medcom. Samantha Akrich es una mujer panameña de 29 años, inició sus estudios universitarios en Florida State University, donde se graduó en la licenciatura de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Regresó a su país de origen, Panamá, donde inició la licenciatura en Derecho y actualmente está culminando su maestría en Dirección de Proyectos y un diplomado de la SEP en Comunicación Política. En el ámbito laboral, trabajó como paralegal y abogada en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, en la ONG Plan International como gerente de proyectos, fue presentadora de un segmento político legal en el medio digital Foco Panamá y actualmente es abogada penalista litigante. Samantha aspira a combinar sus dos pasiones, las leyes y la política, en lo que aspira a ser diputada de su país en las próximas elecciones. Sergio González García es un abogado panameño especializado en Derecho Empresarial, Derecho Regulatorio y Derecho Penal. Actualmente es estudiante de Master of Law in Finance de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y el Master of Management en Tulane University en New Orleans, Luisiana. Adicional, cuenta con estudios de actualización en calidad de diplomados como lo son Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública de la Universidad de Panamá, Compliance y Antilavado de Dinero de la UNESCPA, Política Pública Educativa de Jóvenes Unidos por la Educación, Legal Tech y Innovation de George Washington University, y Derecho Penal Económico de la empresa del Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos, CESJUL, de Bogotá, Colombia. Aunado a su experiencia jurídica, Sergio es ex vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la USMA, subcampeón del Campeonato Nacional de Debate de Panamá y consultor en comunicación estratégica con participaciones nacionales e internacionales. Nacionales en espacios como Organización Señorita Panamá S.A. e internacionales como France 24. Simón Lugo es estudiante de segundo año de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la USMA. Actualmente es pasante en la firma de abogados Frauca y Romero, en donde ve principalmente litigios, derecho civil y derechos de seguros. En su amplia trayectoria en debate es el primer y único panameño en clasificar entre los mejores jueces del mundo en inglés como en español, habiendo sido invitado a juzgar clasificatorias alrededor del mundo. Además, logró llevar por primera vez a Panamá entre los 10 mejores equipos de debate a nivel mundial. Además, es profesor, asesor en la Academia Interamericana de Panamá, sede Costa del Este, y es director del equipo nacional de debate. Diego Rubio es estudiante de tercer año de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Católica Santa María la Antigua y trabaja como pasante en la firma de propiedad intelectual de Guinard y Noriega. Es actual miembro y parte de la Junta Directiva de Jóvenes Unidos por el Diálogo de la USMA. Entre sus logros de debate están primer equipo break semifinalista y cuarto mejor orador del Campeonato Nacional de Debate 2020, cuarto finalista del torneo Western 4 de Canadá y noveno mejor orador, noveno equipo break y octavo finalista del Campeonato Mundial de Debate Universitario en Español, CEMUDE, Ecuador 2021, representando a la USMA. Lisa María Hernández es egresada del Centro Educativo Guillermo Endara Galimani en Panamá Oeste y actualmente estudiante de tercer año de la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, debatiente activa de HUD desde su ingreso a HUD en el año 2020. En cuanto al mundo del debate competitivo, fue directora de logística en la novena edición del Torneo Intercolegial de Clubes de Debate 2021. Además, ha sido jueza en diversos torneos y llegado al break de jueces en los torneos Sapiencia 2020 y Gran Foro 2020, donde formó parte del panel en la final de novatos. Durante el año pasado fue parte del equipo de investigación y coautora junto a otros compañeros de la facultad de un proyecto de investigación sobre la Ley 56 de 2017 sobre cuotas de género en las juntas directivas, que fue publicado en julio del mismo año. Es egresada del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana Promoción 2021 y miembro fundador de la organización educativa Salúdate.
Bueno, en estos momentos vamos a hablarles, mientras esperamos a los jueces, le hablaremos sobre algunos proyectos que tenemos en AEDUSMA en formación en estos momentos. Primeramente les hablaré acerca de el Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho, que es un proyecto en el cual la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Santa María de la Antigua hemos estado trabajando con la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional. En estos momentos nos encontramos en la fase de creación de los estatutos del Consejo. El objetivo del Consejo es ser una agrupación académica y cívica con el objetivo de orientar a los estudiantes de Derecho de las diferentes universidades de nuestro país, tanto públicas como privadas. Además, estableciéndose como un espacio de representación de los centros y asociaciones de estudiantes de Derecho de todo el país. Y a su vez, incentivar el activismo de los estudiantes de Derecho en el acontecer nacional. Y bueno, siguiendo un poco con el tema de las distintas actividades que llevamos en la asociación, creemos que bueno, con este Consejo de Estudiantes de Derecho que está ahorita mismo en un proceso de formación, vamos a buscar, unirnos todos los estudiantes de Derecho en un mismo espacio para discutir y tener un espacio académico, de aprendizaje y sobre todo también de incidencia, siempre representando cada asociación, los distintos intereses de cada asociación, ¿no? La representación estudiantil, en este caso de AEDUSMA, lo que opina el estudiante de la AEDUSMA dentro de ese consejo va a ser escuchado, al igual que los de las distintas universidades, tanto públicas como privadas. Otro proyecto que estamos realizando y que lo vamos a invitar a todos a participar prontamente, que es para el mes de marzo, nuestro tradicional siempre Triángulo de la Abogada, que este año va a tener su 5ª edición. Este Triángulo de la Abogada lo hemos enfocado principalmente en 3 temas principales. El primer tema va paralelo a la agenda de ONU Mujeres de este año, cuyo tema es la igualdad de género hoy para un mañana sostenible. El segundo tema que vamos a estar abordando también va a ser la importancia de la jurista panameña en la reforma judicial. Y por último, pero no menos importante, vamos a tener el tema de retos de la participación política de la mujer en Panamá. Estos 3 temas están totalmente enfocados en, primero, reconocer el trabajo de las distintas invitadas que planeamos tener para dicho evento en sus respectivas áreas. Pero también queremos aprovechar ese Triángulo de la Abogada para que sea un espacio de aprendizaje y empoderamiento enfocado principalmente hacia las estudiantes de Derecho y puedan aprender de estas líderes, tanto en el ámbito político como en el ámbito del derecho, sobre sus experiencias en sus respectivas áreas. Estamos planeando, lo vuelvo y lo digo, para el mes de marzo, y esperemos que todos estén atentos a las redes sociales de AEDUSMA para la fecha del mismo y la ubicación del mismo. Y bueno, por mientras ya vamos a esperar que los jueces están terminando de deliberar para anunciar los resultados. Y muchísimas gracias por su participación en el debate el día de hoy. Arles, una consulta aprovechando el tiempo. ¿Qué tienen ustedes pronosticado en cuanto a eventos habituales de la facultad, como el Congreso o el paso al Ecuador? ¿Se planean tener estas actividades? Bueno, en el plan de la Junta Directiva se encuentran dentro de nuestro cronograma ambas actividades para el segundo cuatrimestre. Hay que ver si, bueno, el contexto de la pandemia nos los permite, si no hay un cierre, un aumento de casos y demás, pero están contemplados dentro del plan de la Junta Directiva. Hacer ambas actividades, tanto el Congreso, que usualmente se hace en el tercer cuatrimestre, nosotros planeamos hacerlo para el final del segundo junto con el paso, si se nos permite, bajo el contexto de la pandemia. Estamos tratando de enfocarnos en varias actividades para aprovechar, tomando en cuenta de que, bueno, tuvimos 2 años en pandemia y hubo muchísimas limitaciones. Un gran esfuerzo de esta Junta Directiva es como tratar de recuperar ese tiempo, ¿no? Llenando actividades presenciales y académicas y también recreativas para que los estudiantes puedan conocerse. Ahorita mismo en la universidad los estudiantes de tercero, segundo y primer año nunca han asistido de forma presencial. Los de tercer año nada más fuimos 2 meses, entonces hay que retomar un poco ese tiempo que, bueno, la pandemia nos quitó de presencialidad. Y esa es nuestra mayor meta este año como Junta Directiva.
Ya vengo, voy a ver si ya los jueces terminaron por el tiempo de los 10 minutos. Bien, muy buenos días. Hola. Bueno, hemos dado por concluido el proceso del veredicto. Invitamos a la jueza, la licenciada Estela María Escala Vázquez, a que nos comparta unas palabras de la experiencia de la deliberación y anuncie los resultados. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. Sí. Okay, muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, al rector magnífico Francisco Blanco, a nuestra directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Cherti Mendieta, al presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, Arles Araúz, a todos los que nos acompañan, profesores, estudiantes, compañeros que han estado participando de este debate muy interesante. Ha sido una excelente iniciativa por parte de la Asociación de Estudiantes de Derecho, porque justamente la USMA está creando los espacios para estos temas que son temas de impacto a nivel nacional. Me parece muy interesante los argumentos vertidos por todos. Me siento muy orgullosa y me siento muy contenta como profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, porque en espacios como estos estamos demostrando que estamos formando a los mejores, a chicos que tienen análisis crítico ante las diferentes problemáticas que existen. Es importante tener en cuenta que podemos tener diferencias de criterio, pero eso no nos hace enemigos. Al contrario, con la argumentación, con la lógica, nosotros podemos seguir adelante defendiendo nuestros criterios, apoyándonos en el derecho y tomando en cuenta que porque yo piense diferente no quiere decir que yo sea mejor que otra persona. Tenemos magistrados de la Corte, 9 magistrados y hay salvamentos de votos. Es importante tener en cuenta que dentro del escenario del derecho podemos pensar diferente y eso es lo que ha quedado plasmado en este debate. Han habido lluvias de ideas muy buenas, hay mucha proyección. En este debate hemos visto mucha proyección, seguridad, argumentos muy buenos. Las conclusiones de los muchachos también fueron excelentes, tanto del grupo de los egresados como del grupo de los estudiantes. Así es que yo como docente y en esta oportunidad agradeciendo también a mis estudiantes ese espacio de haberme invitado como jurado, pues me siento muy contenta, muy orgullosa. Y quiero decir lo siguiente, para nosotros los jueces ha sido bastante difícil la deliberación porque los argumentos fueron muy buenos, las posturas de ambos grupos fueron muy buenas, excelentes. Los jueces, el grupo de jurados integrados por nuestra directora de escuela, Cherti Mendieta, el estudiante Luis Guerra y mi persona, docente Estela María Escala, pues hemos tomado la decisión en un 2-1 de darle como postura ganadora justamente al grupo de los egresados. Sí quiero señalar que la verdad ambos grupos lo hicieron muy, pero muy bien. No fue una decisión fácil, fue una decisión de un 2-1, pero queremos indicarles a todos, a nuestros estudiantes, a nuestros egresados, chicos, excelente. A nuestros estudiantes, oigan, lo han hecho espectacular. Ha sido muy buena la proyección de ustedes, muy buena la seguridad y algo que comentamos fue ese análisis jurídico que trajeron a este debate. Así es que los felicitamos a todos. Realmente todos son ganadores. En este debate tenemos
tenemos 6 ganadores realmente, tenemos 2 posturas ganadoras, pero bueno, había que escoger a uno, y bueno, escogimos en un 2-1 a los egresados. Así es que, la verdad, muchísimas gracias por este espacio. Quería también brindarles la oportunidad a mis compañeros jurados, también para que comenten algo aquí, también para los estudiantes. Bueno, gracias, profesora Estela. Estimados estudiantes, señor rector, muy buenos días. Yo voy a simplemente hablar 2 puntos importantes. Uno, es importante como abogado manejar la información, es cierto. Pero también es importante que esa información que nosotros vayamos a dar, que es parte de nuestro argumento, sea complementaria. Complementaria no solamente desde nuestro punto de vista subjetivo, sino también el punto de vista objetivo, que eso es parte del derecho. Como licenciado o como estudiante pasaron esa formación. Y cuando hablo de punto de vista objetivo, hablo de darle contenido a nuestra información, hablar de doctrina, hablar de concepto. El manejo conceptual es muy importante porque le da como ese toque picante a nuestra argumentación, nuestra oratoria. Entonces, ese manejo conceptual entre la norma jurídica, entre la doctrina, entre lo que nosotros llamamos como fuentes del derecho, le hace como ese picantito a nuestro argumento. Pero también la pasión, ¿no? El lenguaje que nosotros usamos, las expresiones corporales, el tono de voz, el manejo de los tiempos, el manejo del dominio escénico, también es importante y que complementa toda la presentación que hagamos como abogados. En ese sentido, quiero felicitarlos a los 2 equipos, muy bien lo hicieron, y principalmente a los estudiantes, porque sé que es un reto para ustedes enfrentarse ya a egresados que tienen una experiencia ya en oralidad, una experiencia un poco más argumentativa. Así que los felicito porque pasaron ese reto y los exhorto a que sigan. Y termino con lo que dice un gran autor procesalista uruguayo, que es el doctor Eduardo Couture, que él habla de los mandamientos del abogado que ustedes ya conocen muy bien. 2 mandamientos importantes. 1, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Y eso es parte del ejercicio tanto del estudiante como del profesional que está en el ejercicio del derecho. El estudio es constante y el pensamiento y la razonabilidad es importante y es constante y es inmediato y es latente y es permanente. Pero también ama la abogacía, ejerce la abogacía con tanta pasión que cuando ustedes tengan sus hijos, sea un honor decirle a sus hijos, estudien derecho. Felicidades y un buen trabajo. No sé si el compañero Luis, que también es parte del jurado, quisiera comentar algo. Ahí está. Bueno, yo más que nada quería intervenir para agradecerle a Arles por la invitación, y fue un honor poder jugar con la profesora Estela y la profesora Cherti, que son grandes profesionales. Y creo que lo han dicho todo, así que no me voy a extender. Bueno, muchas gracias y damos por finalizado el evento del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación y que Dios y nuestra patrona Santa María la Antigua nos acompañen hoy y siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, que esté muy bien, un placer. Muchísimas gracias. Que tengan buenos días. Gracias a todos. Gracias, buen día. Buenos días, que les vaya bien, felicidades. Gracias.